Cristo es mi paz. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Rebeca Castro. Para mí es un privilegio, es una bendición estar este día impartiéndoles un tema. Le doy gracias a nuestro apóstol Fernando Campos, a nuestra pastora Débora Campos, por darnos el privilegio de estar en este lugar y poder impartirles su palabra. Para iniciar, vamos a dar una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, papito lindo, pidiéndote, Padre, en esta hora, Señor Jesús, que venga tu palabra, Señor, a nuestra boca, Padre, que no seamos nosotros hablando, Señor, sino tú por medio de nuestra boca, Padre. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de los que nos escuchan, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, papito lindo, y que tú nos puedas escuchar, Señor Jesús, y que podamos entenderla y ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y bendecimos a cada uno de los que nos están viendo, Padre. Pon un corazón dispuesto a aprender de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, papito lindo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta hora les he traído un tema y el tema se llama el llamado de un profeta. Vamos a leer en 1 de Samuel 3:4. El Señor llamó a Samuel y él contestó, aquí estoy. Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Pero Elí le contestó, yo no te llamé, vuelve a tu cama. Samuel se regresó a su cama. De nuevo el Señor llamó, Samuel. Y otra vez Samuel corrió hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a tu cama. En 1 de Samuel 3:7 sigue, Samuel todavía no conocía al Señor, pues el Señor nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez, y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven y le dijo a Samuel, vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di, habla Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama. En este versículo, en el 1 de Samuel 3:8, podemos ver que fueron 3 veces las que el Señor llamó a Samuel. Fue una tercera vez. Y en esa tercera vez podemos ver 3 dimensiones en las que Samuel logró pasar para que el Señor diera una palabra profética en su boca. ¿Por qué el tema del llamado de un profeta? Porque cuando Dios te llama, tú puedes pasar 3 tipos de dimensiones a un llamado profético. En este momento podemos ver cómo Samuel fue llamado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Por qué en el cuerpo, en el alma y en el espíritu? Porque a la primera vez que el Señor lo llamó, él pensó que no era Dios quien lo había llamado. Muchas veces así somos nosotros. Cuando Dios nos quiere dar esa palabra profética en nuestra boca, nosotros pensamos que es nuestra alma, pensamos que no es nuestro Padre el que nos está impartiendo de esa palabra profética para poder impartirle a su pueblo. Pero es necesario nosotros llegar a ese punto de poderle entender en el espíritu, de poder pasar esas 3 dimensiones. Cuando logramos pasar esas 3 dimensiones, es cuando el Señor viene y pone esa palabra profética en nuestra boca. Muchas veces es necesario nosotros creerle al Señor que Él está depositando esa palabra dentro de nosotros. Cuando creemos verdaderamente y hemos logrado pasar esa dimensión, es como un bloque, por ponerles un ejemplo. Cuando nosotros quitamos ese bloque
y dejamos que el Espíritu Santo venga y nos llene y nos deposite esa palabra profética en nuestra boca, es cuando nosotros sacamos esa palabra y la decimos y empezamos a declarar y a decretar de que el Señor nos ha dado esa palabra profética. Pero es necesario nosotros tener un corazón dispuesto a que el Señor deposite de su palabra en nuestra boca. Como vemos en el libro de Samuel, Primera de Samuel 3:8 dice, el Señor llamó a Samuel por tercera vez. ¿Por qué lo llamó? ¿Se ha preguntado usted en algún momento por qué lo llamó por tercera vez? Porque él quería que el llamado de él fuera un llamado profético. Ya lo había elegido a él desde pequeño, desde el vientre de su mamá. Ya había sido elegido. Y muchas veces así somos nosotros. Así el Señor nos elige a nosotros desde el vientre de nuestra madre. Muchas veces nosotros le hemos dicho al Señor, no sé si ustedes se han preguntado, ¿cuál es nuestro propósito? Muchas veces nosotros no sabemos un propósito por el cual estamos en esta tierra, pero el Señor sí. Y a través de los procesos, el Señor nos enseña cuál es nuestro propósito. Tu propósito, mi propósito, nuestro propósito es poder reconocer a nuestro Dios y poder llenarnos de Él y que Él deposite de ese Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que podamos dar de esa palabra que Él ha depositado en nosotros. Vamos a seguir en Primera de Samuel 3:10. El Señor vino, se detuvo ahí y llamó igual que antes diciendo, Samuel, Samuel. Samuel dijo, habla Señor, tu siervo escucha. En Primera de Samuel 3:11, el Señor le dijo a Samuel, pronto haré algo en Israel. La gente que oiga sobre esto quedará horrorizada. O sea que aquí podemos ver que el Señor quería dar esa palabra profética a Samuel. Pero él tuvo sus oídos atentos para poder escuchar la voz de nuestro amado. Cuando nosotros estamos, hermanos, con un corazón dispuesto a que el Señor nos llene, que el Señor deposite de esa palabra profética en nuestra boca, podemos ver cómo nuestro amado deposita esa semilla en nosotros para nosotros poder impartir esa palabra profética. Pero es necesario saber escuchar. Es otra dimensión a la cual Dios nos ha llamado a saber escuchar la voz de nuestro amado. Cuando sabemos escuchar la voz de nuestro amado, nuestro corazón está dispuesto, hermanos, a llenarnos más cada día más de Él, ya que podamos nosotros soltar y sacar esa palabra profética de nuestra boca. Cuando logramos experimentar esa dimensión de que ya podemos escuchar la voz de nuestro amado, imagínense lo que pasó Samuel, que le dijo lo que tenía que decir. Poder escuchar la voz de nuestro amado, hermanos, es un deleite, la verdad, poder escuchar que nuestro amado nos habla, que nuestro amado usa nuestra boca para impartir su palabra. Este llamado, hermanos, realmente es un don muy lindo. El llamado de un profeta es creo que uno de los dones más bellos. Todos los dones son hermosos, pero la misma Biblia dice que anheléis sobre todo el profetizar. Es una bendición cuando Dios usa nuestra boca y cuando Dios habilita nuestros oídos para poder escuchar la voz del amado. Como dice aquí, el Señor le dijo a Samuel, pronto haré algo en Israel. La gente que oiga sobre todo esto quedará horrorizada. O sea, el Señor le estaba dando el plan a Samuel de lo que él tenía que decir. Y él puso su corazón dispuesto a escuchar la voz de nuestro amado. Y seguimos en Primera de Samuel 3:19. El Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de los mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Es un punto bien delicado, hermanos, porque no debemos de poner nuestra alma en esto. Cuando nosotros metemos nuestra alma, allí sí ya no es el amado, hermanos, ya es nuestra alma. Es un punto muy delicado entre el alma y el espíritu.
Cuando metemos nuestra alma, imagínese, tal vez usted puede decir así dice el Señor y tal vez el Señor no ha dicho nada, sino que es algo de su alma. Y es muy delicado, hermanos, poder meter el alma en esto, porque estamos hablando de una palabra profética. Y una palabra profética tú puedes impartir, tú puedes dar esa palabra profética y tú no sabes si esa palabra profética que Dios te dio es para alguien que tal vez le dice, no es por ese camino que tú vas, es por un camino recto que tienes que ir. Y el Señor usa tu boca para poder decirle a alguien esa palabra. Pero si el Señor no te ha dicho nada y tú lo dices, es bastante delicado que podamos hablar de la palabra profética y meter nuestra alma. Tenemos que tener muchísimo cuidado en que realmente sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice realmente cuándo es la palabra profética de parte de nuestro Dios. Es necesario, hermanos, tener un corazón dispuesto y abrir nuestros oídos para poder entender que es el amado el que está hablando y no nuestra alma. Y mucho cuidado con meter el alma en esto porque es bastante delicado. En primera de Samuel 3:20, entonces todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que Samuel era un verdadero profeta del Señor. O sea que también debemos de dar testimonio, hermanos. Porque sabe, cuando el Señor lo usa en una palabra profética, tiene todas las miradas encima, todo el mundo lo mira. O sea, miran realmente su vaso, hermanos. Tenemos que dar un buen testimonio. Aquí dice que todos sabían que era un verdadero profeta. ¿Y qué es un verdadero profeta, hermano? Que da un buen testimonio, que todo lo que profetiza realmente es así, porque la profecía viene de parte de nuestro Dios. Que no se diga de nosotros que decimos una palabra profética y que no se cumpla. Entonces no es nuestro Dios, hermanos, es nuestra alma cuando decimos algo y eso no se cumple. Es bastante delicado, hermanos, pero imagínense qué bendición el que hablaban, cómo hablaban de Samuel, que era un verdadero profeta del Señor. Es de cuidar nuestro testimonio, hermanos. Donde quiera que andemos, es guardar nuestro testimonio en todo momento. Estemos dentro de un templo, estemos dentro de un servicio, estemos fuera en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Dar siempre un buen testimonio es lo principal, hermanos. Dar un buen testimonio a nuestro Dios. En primera de Samuel 3:21. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo. Ahí se revelaba al joven y le comunicaba su palabra. Imagínense cómo el Señor le revelaba a Samuel todo lo que tenía que decir. Ha de haber sido una experiencia para él muy linda el que el Señor te esté dando la palabra y tú puedas impartirla al pueblo. Es algo muy lindo, hermanos, la verdad, el don profético es muy lindo, donde el Señor nos puede dar esa palabra y poder impartirla y que use nuestra boca, imagínense, como un vaso de honra. Es algo bello, hermanos, porque ¿quién somos nosotros? Imagínense que el Señor puso su mirada en nosotros y Él se fijó en nosotros para darnos un don. Yo no sé el don que tú tengas, hermano. Puedes tener el don de evangelismo, el don de profecía, el don de sanidad, el don de discernimiento. Yo no sé qué don tú tengas, pero sí sé que es de parte del Señor. Y úsalo, hermano, úsalo. Si estás callado y el Señor te ha dado una palabra profética, dile al Señor que te ponga de nuevo esa palabra. Dile al Señor que venga de nuevo ese fluir y que venga ese fluir en tu boca. Si el Señor en algún momento usó tu boca y ahora estás callado y no das ninguna palabra profética, dile al Señor que el Señor vuelva otra vez a dar de esa palabra para que tú puedas ser un vaso de honra para el pueblo, para el que lo necesita. Vamos a seguir en primera de Samuel 7:9. Entonces Samuel tomó un corderito y lo ofreció como sacrificio que debe quemarse completamente al Señor.
Luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor contestó su ruego. En 1 Samuel 7:10. Mientras Samuel estaba ofreciendo el sacrificio que debe quemarse completamente, los filisteos empezaron a atacar a Israel. Pero el Señor envió fuertes truenos contra los filisteos, confundiéndolos a todos y causándoles gran temor. Entonces los israelitas derrotaron a los filisteos. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos hasta un sitio abajo de Bet-car, matándolos por el camino. En 1 Samuel 7:12. Después de esto Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y la llamó la piedra de la ayuda, porque dijo: el Señor nos ha ayudado hasta ahora. En el 7:13 dice: los filisteos quedaron derrotados y ya no invadieron el territorio de Israel. El Señor estuvo contra los filisteos durante toda la vida de Samuel. Imagínense qué privilegio tan grande, donde desde el primer instante que el Señor llamó a Samuel a un ministerio, estuvo con él toda la vida, dice. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado, hermanos, a la promesa que tenemos de parte del Señor. El Señor nos dice que va a estar con nosotros toda la vida. Y creámosle, hermanos, sirvámosle de corazón, que realmente podamos adorar a nuestro Dios, hermanos, que realmente nos rindamos totalmente a Él y que Él pueda depositar ese don en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos anhelado un don? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, quiero que realmente me uses, que uses mi boca como un vaso de honra? Pero muchas veces, hermanos, el Señor nos quiere usar, pero nosotros no tenemos un corazón dispuesto a que Él nos use. Tenemos que rendirnos totalmente a Él, hermanos, y tener un corazón dispuesto para que Él nos llene. Y humillarnos, hermanos, delante de Él. Decirle: Señor, aquí estoy, usa nuestras vidas. Porque ¿quién somos nosotros, hermanos, que el Señor se haya fijado en nosotros? Es un privilegio, es una bendición que el Señor haya depositado un don en ti, un don en mí, en cualquier persona que nos esté escuchando. El Señor ha depositado ese don en tu vida. Y si no lo estás poniendo por obra, hermano, yo te invito a que lo pongas por obra, a que te levantes verdaderamente como un hijo de Dios, a que realmente sepas valorar lo que Dios te ha dado. Miren, no todos, hermanos, tenemos ese privilegio de que el Señor use nuestras bocas, de que el Señor nos use en don de sanidad. Yo no sé cuál sea tu don, te lo vuelvo a repetir, no sé cuál sea tu don, pero el Señor sí lo sabe, sí sabe el don que depositó en ti. No lo dejes caer a tierra, úsalo. Si el Señor te lo dio es por algo, el Señor te lo dio es por algo, hermanos. No te va a dar un don para que lo escondas, no te va a dar un don para que lo entierres. El Señor te lo va a dar para que tú lo fluyas en ese don, para que lo impartas. Imagínense todo lo que el Señor hizo a través de Samuel. O sea, hubieron muchas victorias a través de él. Vamos a seguir en 1 Samuel 8:5. Y le dijeron: tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las demás naciones. En el 8:6 dice: a Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. El Señor le dijo: haz lo que el pueblo te pida. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. Miren, hermanos, en este versículo no querían a Samuel. Ellos querían, el pueblo querían tener su propio rey. Pero el Señor lo había llamado a él.
Y el Señor le había dado una palabra profética. Pero él se humilló en ese momento y fue con el Señor y le dijo, Señor, el pueblo está pidiendo un rey. ¿Qué hago? Y el Señor le contesta, hermanos. Es tan tremendo, hermanos, cómo tener esa comunión con nuestro amado. Imagínense cómo se comunicaba él con el Señor. O sea, algo le decía al pueblo y él iba con el Señor y le decía, Señor, mira, tu pueblo me está pidiendo un rey. Y el Señor le contestaba. Imagínense oír la voz audible de nuestro amado. Es un deleite, hermanos. Es un deleite el de haber escuchar la voz de nuestro amado en nuestras vidas. Y poder impartirle al pueblo lo que Dios dice es un privilegio tan bello. Y seguimos en Samuel 8:21. Samuel escuchó al pueblo y se lo comunicó al Señor, quien le contestó, hazles caso, dales un rey. Entonces Samuel le dijo al pueblo de Israel que se fuera cada quien a su casa. Y dice en el 10:1, Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, el Señor te ha elegido para ser jefe de su pueblo. Tú serás el líder del pueblo del Señor y los salvarás de los enemigos que están a su alrededor. Aquí está la señal que le comprobará. Imagínense, hermanos, cómo el Señor le dio la orden a Samuel que ungiera a Saúl y que él fuera el rey del pueblo. La conexión que tenía con el Señor era muy grande. Y seguimos. Después de que te vayas encontrarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel en Celsa, en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán, alguien encontró los asnos que buscabas y ahora tu papá está preocupado por ti. Y se pregunta, ¿cómo hacer para encontrarte? En el 3 dice, de ahí seguirás a Tabor hasta donde está el roble y allí te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otros 3 panes y otro una botella de vino. En el 10:4 dice, los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes y tú se los aceptarás. En el 5 dice, luego irás a Gibea y Lohim, donde se encuentran un fortín filisteo. Cuando llegues saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar. De adoración vendrán profetizando, tocando arpas, panderetas, flautas y liras. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Después podrás hacer lo que quieras porque Dios estará contigo. Imagínense qué tremendo cuando el Señor imparte esa palabra profética en tu boca, cambias. El mismo Espíritu Santo te hace que cambies, te transformas, porque estás recibiendo esa palabra profética. Meterse en ese fluir profético te transforma en otra persona que realmente el Señor quiere que seas. Y ahí empieza un cambio interno, un cambio externo, tanto en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Porque tal vez dejas de hacer las cosas que antes hacías. Porque el mismo Espíritu Santo te redarguye a través de la palabra profética. Cuando más nos metemos en la palabra profética, hermanos, más el Señor hace un cambio rotundo en nuestras vidas. Tal vez las palabras que tú decías antes ya no las dices, que a Dios no le agrada. Las cosas que hacías antes ya no las haces porque a Dios no le agrada. El Espíritu Santo, hermanos, siempre está constantemente redarguyéndonos. Y es el que llena nuestras vidas en el momento cuando el Espíritu Santo nos toca y empezamos a impartir esa palabra profética en nuestras vidas. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos ese corazón dispuesto
para que el Señor nos llene del Espíritu Santo. Y vamos a leer en el 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl le dijo a Samuel: he pecado, no obedecí los mandatos del Señor ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Ven conmigo para que me rindas culto al Señor. Pero Samuel le dijo a Saúl: no regresaré contigo, rechazaste el mandato del Señor, y ahora el Señor te rechaza como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y éste se rompió. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de igual manera hoy mismo el Señor te ha quitado el reino de Israel. Se lo ha dado a uno de tus amigos que es mejor que tú. ¿Y saben a quién se lo dio, hermanos? Al rey David. Fue uno de los elegidos de parte del Señor. Ha sido una bendición, la verdad, el poder compartir este tema, hermanos, con ustedes y poder ver la importancia de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. La importancia del dejarnos usar por el Señor. La importancia de ser llamado profeta, de ser llamado la unción profética en nuestras vidas. Es una bendición, hermanos. Les voy a leer donde dice 1 Corintios 14:37. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual especial, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es un orden del Señor. Pero si no lo reconoce así, entonces Dios tampoco lo reconocerá a él. En conclusión, hermanos, anhelen profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Todo lo que hagan que sea siempre forma apropiada y ordenada. O sea que el Señor te ha llamado, hermanos, a que des esa palabra profética. El Señor te ha dado ese don y te lo ha dado a ti. Es tiempo en que te levantes, en que le digas al Señor: Señor, heme aquí, úsame, como le dijo Samuel. Señor, tu siervo escucha. Dile al Señor en este momento que tú escuchas la voz del amado, que tú quieres que el Señor te use, que tú quieres ese llamado. Si el Señor ya te lo dio, úsalo. El Señor ya te lo dio, impártelo. No te quedes callado con esa palabra que el Señor te ha dado. El Señor ha sido fiel y verdadero con nosotros, hermanos. Creo que el Señor es el tiempo en que el Señor nos va a levantar con palabra profética, hermanos. Para mí ha sido una bendición el poderles impartir esta palabra y quiero que me acompañen a orar, hermanos. Y pidámosle al Señor a que realmente sea el Señor el que toque su vaso, el que realmente lo llene y que realmente use su boca, hermano, para impartir la palabra de nuestro amado. Padre, Señor Jesús, te venimos dando gracias, papito lindo, por tu palabra, Señor, por el llamado de un profeta, Padre. Yo vengo pidiéndote en el nombre de Jesús por cada uno, Señor Jesús, de los que nos están escuchando. Si hay alguien, Señor Jesús, que no usa ese don que tú le has dado, ese don hermoso que tú impartiste en algún momento en su boca, ahora en el nombre de Jesús declaramos que sean habilitadas las bocas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesús, y te bendecimos, papito lindo. Que sean llenos, papito lindo, sus bocas, Padre. Que sean llenas para impartir tu palabra, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que seas habilitado en ese don que el Señor te dio. Que seas habilitada, que seas habilitado en tus hijos, en tu esposo, en tu familia. En el nombre de Jesús, que ese don que el Señor te dio sea habilitado. Que lo uses para alabanza de tu gloria. Que sea llena tu boca y que fluya con palabra profética.
y que tú puedas ser útil, esa boca sea útil para alabanza de su gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a cada uno por nombre de los que nos están escuchando y declaramos en el nombre de Jesús una palabra profética en sus bocas, una unción profética en el nombre poderoso de Jesús. Sé que el Señor te va a llenar, sé que el Señor te va a dar palabra profética en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, y te bendecimos, Padre. Que sean llenas esas bocas, Señor Jesús. Que sean llenas, papito lindo. Que sean vasos de honra, Señor Jesús. Que tú puedas levantarlos, Señor, y puedas usarlos, Padre. Es un privilegio, Señor Jesús, que tú nos uses. Que tú hayas puesto tu mirada en nosotros, Padre. Que tú nos hayas dado esos dones, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.